fórmula, que es la relación, a medida que van aumentando las diluciones, tiene que haber una relación inversa. La, la recta debe ir para hacia abajo. Entonces, las que saquen 100 o sea, la nota que saquen en R, esa va a ser su nota de esa práctica, ¿ya? Que allá les vamos a enseñar cómo hacer diluciones, etcétera. Entonces, hoy día vamos a hacer la parte de laboratorio. A ver, ¿qué más necesitan? Pipetas tenemos, micros, y todo hay, chicos. Así que solo tienen que llevar para su grupo sanguíneo. Vamos a tratar de hacer también las diluciones para los glóbulos blancos, pero como ustedes han dado sus 10 pesos para el reactivo ¿cómo se llama? Ha comprado ustedes un reactivo del panóptico con lo que han tenido, entonces el otro grupo ha comprado el reactivo de Turco, entonces ya no tendrán que comprarlo. Ellos usarán sus colorantes, ustedes usarán su líquido para dilución. Entonces harán las diluciones jugando al principio con el azul de metileno y luego harán una dilución real con su misma muestra que vamos a sacar de ustedes y harán por lo menos, no llegaremos a hacer el recuento de glóbulos blancos, pero por lo menos van a llegar a contar un campo, o podemos hacer el recuento de rojos porque es mucho más sencillo, se ve más fácil y hay que sacarles foto. Entonces ustedes van a llevar su cámara el día jueves para sacar foto a esta dilución y van a ver la diferencia que hay en dilución. A lo que sí hay que comprar, a la señorita Luna también le voy a pedir, tiene que comprar solución salina de la farmacia. En la farmacia creo que se llama suero fisiológico, que viene solamente con cloro de sodio, no tiene que ser glucosado ni con vitamina, nada. Creo que vale 1 litro 8 bolivianos, si no me equivoco. Pues compra estas dos cositas y será pues a 50 pesos, a 50 centavitos de cuota de cada estudiante para pagar el azul de metileno, porque el reactivo para la prueba de aglutinación que vamos a hacer con el grupo sanguíneo, eh, ya han comprado el anterior semestre este mismo curso de inmunología, entonces no hay que comprarlo, ya hay. ¿Ok? Eso sería la parte de laboratorio para la práctica del día jueves. Ahora, tenemos que avanzar el tema que se llama replicación. Yo creo que esto de replicación lo vamos a hacer al final de la clase. No sé si lo vamos a hacer presencial, yo creo que va a ser presencial al final de la práctica o a la mitad de la práctica. Lo podemos hacer en una de las aulas, pero eso yo lo soluciono el día jueves. Ustedes lleven su material, ¿ya? Pues empiezo a compartir la pantalla para que empecemos la clase rapidito y así nos vamos antes. Entonces, aproximadamente en el aula están 29 estudiantes. Entonces, su premio de ustedes es que les voy a dar un menti de 100 sobre 100. Señorita Carranza, ¿se ve mi pantalla? Sí, doctora. Ok, entonces empezamos. Eh, en el laboratorio ah, hay varios indicadores para poder medir las pruebas, ¿sí? Alguien que se ha dormido. Entonces, en el laboratorio hay diferentes pruebas para poder determinar serían pruebas, em, indicadores directos e indirectos, así anótenlo por favor, indicadores directos e indirectos, para hacer el análisis en laboratorio en relación a la inmunología, a la parte viral, ¿ok? La parte de directa se refiere que nosotros vamos a aislar lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero ver a Newcastle, entonces yo haría un cultivo de los virus en un huevo embrionado y aislaría del embrión, de la parte alantoidea del embrión, y haría una especie de moler esta muestra en un mortero, luego se
de este microorganismo que estaríamos hablando, que sería Newcastle. Bacterias, ustedes saben, se hacen cultivos y se multiplica a los microorganismos, de los microorganismos se identifica, si ustedes recuerdan, a través de pruebas bioquímicas, medios diferenciales específicos, selectivos, etcétera. Entonces, eso es una prueba directa cuando nosotros vamos a aislar el mismo. Pero hay pruebas indirectas, y en las pruebas indirectas, que es en lo que generalmente se basa la inmunología, en las pruebas indirectas, porque en esas pruebas indirectas lo que va a hacer es que va a medir lo que el organismo produce al estar presente ese microorganismo patógeno. Entonces puede producir diferentes tipos de moléculas, puede producir anticuerpos. Ya les dio la parte de anticuerpos, ¿verdad? Sí, doctora. Entonces puede producir anticuerpos, que ustedes saben que son 5 tipos de anticuerpos, pero las que más se estudia, porque tenemos su función específica, son 4 tipos de anticuerpos, que es la IgA, la IgM, la IgG y la IgE. Entonces esos son los que más se buscan en laboratorio. Los métodos son varios, pero eso es lo que empezamos a buscar. Luego también podríamos buscar el factor de necrosis tumoral, que se produce al haber, sobre todo en la parte de la inflamación. Se puede buscar moléculas eh, que son ayudadores para la unión entre el antígeno y el anticuerpo, que son las pruebas PCR de cadena polimerasa, sino es la proteína C reactiva. Se puede buscar también diferentes tipos de interleucinas, pero generalmente en la mayoría lo que se busca son los anticuerpos, los diferentes tipos de anticuerpos. Entonces, lo que se busca, lo que se va a encontrar en diferentes muestras biológicas que vamos a analizar, es la respuesta indirecta, que serían los anticuerpos, que sería un marcador de la respuesta inmunológica que cada paciente tiene, ¿sí? Entonces, la respuesta inmunológica de cada paciente es diferente. También se busca diferentes tipos de fracciones del complemento, como ser el C1Q o C1Q inhibidor, el C3 del complemento, el C4 del complemento, el C5 del complemento. Entonces, esos son los indicadores específicos para medir en laboratorio y para saber el estado de salud del paciente. Ahora, la parte de la inmunología ha crecido tanto que también se hace pruebas en tejidos, por ejemplo, en la parte de encefalitis espongiformes, que es un prión. Entonces, lo que nosotros buscamos al prión es, hacemos cortes de la parte del óvex del cerebro, y eso se hace cortes histológicos. Esos cortes histológicos se colocan en un portaobjetos. Se buscan anticuerpos monoclonales que se van a pegar con el prión y va a dar una coloración específica que nosotros vamos a poder ver en el microscopio. También esa es una prueba inmunológica. Por ejemplo, en rabia, el método antiguo era determinar corpúsculos de Negri que se producían en el cerebro. Entonces, esos corpúsculos de Negri, lo que se hace es la cabeza del animal, en este caso puede ser del perro, se hacen los cortes histológicos, se pega en un portaobjeto y a través de la inmunofluorescencia, fíjense, inmunofluorescencia, este anticuerpo se marca con fluoresceína y este anticuerpo específico va a reaccionar con los corpúsculos de Negri, que son los que producen los mismos virus de la rabia en el cerebro. Entonces hay una reacción antígeno-anticuerpo, pero estamos evidenciando, ¿no?, que está en el tejido y el anticuerpo viene en el reactivo. A veces usamos el anticuerpo del paciente y a veces usa el anticuerpo del reactivo. Entonces, hay pruebas en inmunología
que se llama pruebas directas y se llama pruebas indirectas, ¿sí? La prueba directa es cuando vamos a usar del paciente, el antígeno del paciente que esté en algún tejido, pues lo vamos a comprar en un reactivo. Es lo que vamos a hacer. Ahora, esas pruebas directas e indirectas está basado en lo siguiente, en esta palabra que nosotros ya hemos usado bastante, que se llama antígeno. No es cualquier molécula conocida de manera específica, proteína de la inmunidad. Entonces, para nosotros generalmente, en su mayoría, ¿cuál va a ser el cuerpo? ¿Sí? Este anticuerpo que vemos aquí en esta estructura, parte variable, que es la que se va a unir con él. Y esa parte variable se llama parátope. Y en el microorganismo, ellos van a tener una parte que va a reconocer este parátope, ¿no? Y esa parte se va a llamar epítope, ¿sí? Esta reacción del parátope con el epítope, nosotros vamos a evidenciar en el laboratorio y se va a conocer con el nombre de aglutinación, ¿sí? También no puede ser solamente el anticuerpo quien va a reconocer esa parte, sino también puede ser un receptor de la célula, en este caso, el receptor de las células T. ¿Se acuerdan que hemos dicho, vamos a hacer con los glóbulos rojos, vamos a hacer que se junte el linfocito, nos vamos a imaginar que este es el glóbulo rojo que va a tener al antígeno y el linfocito va a reconocer con su receptor de células T. Se va a unir y como esta molécula es grande y esta molécula es grande, nosotros vamos a poder podemos ver la, sin la ayuda de un microscopio o de una reacción de color, vamos a poder ver directamente. Y eso se llama una prueba esas pruebas de aglutinación, podemos verlo nosotros directamente sin el microscopio. Podemos ver cuando la aglutinación siendo moléculas mucho más pequeñas, amplificadores. Nosotros aquí el amplificador que vamos a usar son los glóbulos rojos y vamos a poder ver en forma directa o también esos amplificadores pueden ser perlas de látex y esos amplificadores nos van a ayudar a ver directamente la aglutinación. Y nosotros, eso es lo que vamos a ver en laboratorio. El, en los glóbulos rojos de grupo sanguíneo que sea cada uno, si digamos es ORH, que no tiene los glóbulos rojos, a los que son ORH, no tienen antígenos de superficie, pero los que son grupo A, los que son grupo B, tienen antígenos de. Entonces, estos van a hacer otro tipo, pues vamos a tener tres tipos de reactivos anti-A, anti-B, ORH. Entonces, si es A, va a aglutinar con el anti-A, si es B, va a aglutinar con el anti-B, pero si no es ninguno de ellos, si no aglutina, quiere decir que el paciente es ORH. Y vamos a hacer aglutinación al lado, que es el factor. Si es positivo, es pues negativo, el factor RH. Entonces, esto va a ser totalmente visible. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro amplificador va a ser el glóbulo rojo, porque no vamos a ver un glóbulo rojo, sino vamos a ver miles de glóbulos rojos en esa gotita de sangre, porque litros de sangre aproximadamente en ustedes hay como de 4 hasta 7 millones de glóbulos rojos. Microlitro. Entonces, una gota de sangre son 50 microlitros. Entonces, si multiplicamos 50 por 5 millones, ya es cualquier cantidad, ¿verdad? Entonces, por eso que ese amplificador de glóbulo rojo, nosotros vamos a poder ver esta aglutinación, esta unión que es de antígeno con su receptor, vamos a amplificarlo y vamos a poder verlo a simple vista. Entonces, no tenemos este amplificador, observar al anticuerpo solito con su antígeno. Ambas moléculas son muy pequeñas. Saben que el virus mide en el microscopio, ni siquiera ya se puede ver el microscopio
óptico que tenemos en el laboratorio, que es el microscopio compuesto. Pues lo que se hace es que esta reacción, para que sea visible, a este anticuerpo se le añade aquí una estructura extra, que es un oro coloidal, que es un colorante. Se van a unir, se va a producir un color. Y ese color lo vamos a medir en un equipo que se llama espectrofotómetro. Lo que mide es el color de esta reacción. Amplificador como aquí, que podría ser el glóbulo rojo o otra molécula, otra perla de látex, sino que la reacción va a ser anticuerpo. Entonces, vamos a medir a través de un espectrofotómetro y a mayor color, mayor concentración de aglutinación. Entonces, nosotros en forma directa decimos a mayor color, mayor presencia del antígeno o mayor presencia del anticuerpo, porque el antígeno puede estar pegado en la placa de ELISA, porque así se llama, o puede estar pegado el anticuerpo. A veces encontramos el antígeno y a veces encontramos el anticuerpo, ¿sí? Y esa reacción de antígeno-anticuerpo lo vamos a medir en color y en absorbancias. En el caso de medicina veterinaria, la OIE hace un curso de capacitación, nosotros elaborar nuestras propias placas donde vamos a pegar ya sea el antígeno o el. Entonces, podemos fabricar nosotros nuestro propio reactivo, ¿ok? Entonces, ese tipo de reacciones, vamos a ver, unas que van a ser visibles a simple vista, otras no. Ahora hay otras que se necesita la ayuda del microscopio compuesto, como es la reacción de látex, la reacción de, por ejemplo, para fiebre reumática, la prueba se llama la reacción de látex. Podemos ver en el microscopio, o también hay otra prueba que se llama la prueba de Vidal. La prueba de Vidal lo que hace es determinar por la bacteria que la tenemos en el reactivo y el anticuerpo que se encuentra en el paciente que vamos a sacar del suero. Ser visible a simple vista, entonces lo que se hace es meter al microscopio y con el objetivo 40 se ve si hay aglutinación o no hay aglutinación, ¿ya? Ahora, hablando de este anticuerpo, vamos a chequear aquí, este anticuerpo que va a tener, vamos a imaginarnos que tiene el paciente, ¿sí? Tener el paciente o puede estar en el tejido. En este caso vamos a hablar de que este es el antígeno, este es el anticuerpo. El anticuerpo va a ser producido para él. O puede ser un anticuerpo monoclonal que se obtiene a través de animalitos, de ratones, equinos, monos. Equinos, ¿por qué? Porque los equinos, al ser un animal grande, nos va a producir grandes cantidades de este anticuerpo monoclonal, entonces se puede comercializar más fácil, donde no se va a atentar con que ahora trabajamos mucho con los animales, eh, ética para los animales, hasta incluso llevan una materia ustedes, no me acuerdo. Pues, para no atentar contra el bienestar animal, ¿ok? Esa materia la van a llevar ustedes ahora en primer semestre, ahora la llevan en noveno semestre, pero el bienestar animal hay que conocerlo desde abajo. ¿Y qué es realmente un bienestar animal? Bienestar animal no es que la gallina tiene que dormir en la cama con ustedes, ¿no? Porque no hay que sacar de su hábitat a los que al sacarle de su hábitat también estamos agrediendo con su bienestar, ¿sí? El anticuerpo, esto yo quisiera que lo marquen, puede reconocer como antígeno a cualquier tipo de molécula. No es tan específico como los receptores de los linfocitos T, que reconoce principalmente péptidos, ¿se acuerdan? Cuando el complejo mayor de histocompatibilidad mostraba el antígeno al linfocito, ya sea helper, citotóxico, habían dos tipos, ¿verdad?
de complejo mayor de histocompatibilidad, que uno era el tipo 2 y el otro era el tipo 1. Entonces, esos receptores eh, que están en los linfocitos, resulta que van a reconocer moléculas específicas y que generalmente son péptidos, son cortes de una molécula más grande que antes era proteína, ¿ok? Mientras tanto que aquí, que el anticuerpo puede reconocer azúcar, lípido, hormonas, carbohidratos, fosfolípidos, ácidos nucleicos, proteínas. Entonces es por eso que en la industria generalmente los reactivos están hechos para que puedan reconocer, el antígeno pueda reconocer al anticuerpo y no siempre a la célula receptora. En el comercio, en los laboratorios, se usan estas prácticas que se llama ELISA, ¿ya? Ahora, esa ELISA puede haber varios métodos para detectar. Uno puede ser por un equipo, que es el espectrofotómetro, hay otro que es el nefelómetro, y ahora, por ejemplo, se usa la quimioluminiscencia. La base fundamental está relacionado en la reacción antígeno-anticuerpo. Eso nos tiene que quedar bien claro, ¿ya? Entonces, aquí yo hago un esquema que ustedes ya han llevado en la parte de bioquímica. Esta es una estructura cuaternaria de una proteína, esta es una estructura terciaria de una proteína, esta es una estructura alfa hélice de una proteína. Esta parte de la estructura primaria encontramos al péptido, ¿sí? El péptido más o menos está compuesto por 10, por 12, por 24. ¿Sí? Cuando ya llegamos a 50, arriba de 50, a una proteína. Solo algunos antígenos son capaces de activar a los linfocitos, que son los inmunógenos. Y principalmente nosotros vamos a usar en el laboratorio la detección de anticuerpos. En este caso del grupo sanguíneo que vamos a hacer en la práctica, lo que estamos haciendo es que el anticuerpo sacando al paciente, sino el anticuerpo va a venir en un reactivo que es un anticuerpo monoclonal, específico contra el grupo sanguíneo A. Ahora en los animalitos, por ejemplo, los canes tienen aproximadamente 6 grupos sanguíneos, entonces hasta hay 14 grupos sanguíneos. Entonces lo que se hace en laboratorio es que hacer la transfusión de sangre es que a uno se le saca el anticuerpo, al otro el grupo sanguíneo, se hace la misma prueba que se hace del grupo sanguíneo, reacción antígeno-anticuerpo, entonces si, si aglutina no se puede hacer la transfusión sanguínea y si no aglutina se puede hacer la transfusión sanguínea. Si aglutina y no se puede hacer la transfusión sanguínea es porque el otro animal tiene anticuerpos contra los glóbulos rojos del otro animal, ¿me entienden? Entonces, cuando no aglutina, se puede hacer la transfusión sanguínea. ¿Por qué? Para no estar teniendo, no muchos países producen los grupos sanguíneos, vacas peor, entonces generalmente las transfusiones sanguíneas se hacen en perros, en animales de larga edad, en este caso las mascotas, y también en sementales como son los bovinos, etcétera, ¿ya? Y esa prueba se llama la prueba de Kaufman. La reacción antígeno-anticuerpo, aquí vemos la parte del antígeno, no es que todo el antígeno reacciona con la parte del anticuerpo, sino solamente es un fragmento del antígeno que va a reaccionar variable del anticuerpo. Ustedes ya han aprendido que es la variable constante, que es la parte constante y la parte variable. Entonces, el día jueves ustedes darán el examen de post y darán el examen de este tema que estamos llevando. Entonces, el día de ayer, por ejemplo, yo tomé examen en la facultad y ustedes darán de la misma manera. Entonces, vamos a dar, como vamos a dividir en dos grupos a ustedes, de 25 más o menos, aunque esta práctica podríamos hacerlo todos juntos. Yo creo que vamos a hacerlo todos juntos porque el laboratorio es grande, de vacunación o con pruebas de PCR, podríamos hacer juntos porque como es larga la práctica,
de ser bien exactos con la hora para que los que se atrasen no ingresen a la práctica, ¿ya? Entonces puede ser que su examen sea escrito o su examen sea en la plataforma. De todas maneras, lleven su celular y como van a necesitar el celular para contar sus células, entonces va a estar bien. Ayer tenía más o menos 38 estudiantes en el laboratorio y el espacio todavía podía ingresar hasta 45 estudiantes. Entonces, como no son muchos, yo creo que todos vamos a entrar a las 7:15 para poder hacer las dos prácticas, porque caso contrario no vamos a poder hacer las dos prácticas, no va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Entonces, todos vamos a entrar juntos a la práctica el día jueves. También va a colocar este avisito, señorita Carranza, en el grupo, donde el ingreso para todos va a ser a las 7:15. Así terminamos tipo 11 damos el examen y se va. ¿Ok? Sí, doctora. Ok, entonces ahora, esta parte antigénica puede ser una parte de la, de la bacteria, que puede ser un antígeno O, un antígeno K o un antígeno H, y si fuese Escherichia coli, un antígeno F, ¿sí se acuerdan? Los Fs que pasábamos. O en el virus podría ser un diferente tipo de antígeno que podría ser una hemoaglutinina. Por ejemplo, aquí tenemos una hemoaglutinina, ¿sí? Podría ser una glicoproteína espicular, que aquí también tenemos para detectar. Todas estas tipos de estructuras van a detectar el anticuerpo, ¿ves? Entonces, estas estructuras van a unir ese tipo de anticuerpo. En laboratorio nosotros hacemos las pruebas de reacción que se llama reacción de la hemoaglutinación. Esas pruebas en laboratorio, por ejemplo, sirve para las aves, y esto lo hace Santa Cruz, Cochabamba, no sé si aún continuará haciendo, pero antes lo hacía cuando nosotros fuimos a capacitarnos a Cochabamba y vinieron los de la OIE. Cochabamba tenía todo implementado para hacer cultivo de virus que hacían en huevos, y en estos huevitos lo que hacían era multiplicar a estos virus y hacían la prueba de la hemoaglutinación indirecta. Ahora Santa Cruz aún lo va haciendo, pero no así Cochabamba. La última vez que vi, Cochabamba ya solo hacía pruebas de ELISA, o sea, pruebas indirectas, ya no hacía pruebas directas. Entonces, esa reacción de anticuerpo que vemos aquí y el antígeno, esa reacción de unión antígeno-anticuerpo, como ven aquí, se llama aglutinación, ¿sí? Puede ser aglutinación directa, indirecta, eso ya vamos a ir viendo uno por uno. Lo que quiero que quede claro es que en la parte de inmunología, las reacciones hacemos, la mayoría, hacemos anticuerpo y antígeno. Ese antígeno lo tiene el microorganismo, que lo hemos llevado ya en bacteriología, que es el O, el K, el H, el F, o puede ser, ahora que vamos a llevar la parte de virología, esta es una estructura de un virus que tiene diferentes tipos de VAPs, que son las proteínas de anclaje viral. En este caso estamos viendo el S, que es la glicoproteína espicular. Aquí vemos otra chiquitita, que es la hemoaglutinina, ¿ok? También se puede hacer por las proteínas, etcétera, pero generalmente se hacen estas. Carga genética, como verán aquí en esta estructura. Y esta reacción antígeno-anticuerpo es lo que nosotros hacemos, ¿ya? Ahora, en las técnicas de diagnóstico viral, vamos a hablar de los virus, que es lo que ya estamos entrando a la parte de la virología. Se puede hacer, que aquí vamos a ponerle partícula viral, que se puede hacer por microscopía electrónica, ver al virus, o se puede hacer por el aislamiento viral, como es el cultivo viral. Nosotros, aislamiento bacteriano es por el cultivo bacteriano. También se puede hacer los antígenos virales. Hemos dicho que los antígenos virales están expuestos en la parte puede partir a partir de las capsómeras o puede estar en la envoltura del virus. Eso ya vimos la clase del jueves, que puede ser un virus desnudo o puede ser un virus con envoltura.
Entonces, cuando vamos a hacer los antígenos virales, lo que se va a hacer pues es un inmunoanálisis, ¿sí? Se puede hacer por inmunofluorescencia, lo que hemos dicho hace rato, como los corpúsculos de Negri, se puede hacer por ELISA, por radioinmunoanálisis, por inmunoaglutinación y por inmunocromatografía. Voy a pedir a ustedes que están presentes, que son 29 si no me equivoco, el día jueves me van a entregar una hojita donde ustedes van a colocar el fundamento de cada uno de estas técnicas. Vamos a colocarles sus 100 que se van a sacar como una prueba mente, ¿me entiende? Porque ahora la señorita Carranza va a enviar y ella va a recoger estas hojitas el día jueves y con eso ustedes tienen 100. Si algún estudiante por alguna razón no presenta, se olvida, etcétera, entonces su asistencia de hoy solo le valdrá 50. Entonces, 50 la asistencia, pero vamos a complementar con esta tareita que no lo van a subir a la plataforma, sino van a entregar al auxiliar ya el jueves al entrar. No se olviden, por favor, eso los estudiantes que estuvieron presentes en clases el jueves al ingreso al auxiliar ya. Con eso tiene 100, ¿ok? Porque ¿en qué se fundamenta ELISA? ¿En qué se fundamenta inmunofluorescencia? El fundamento básico es reacción antígeno-anticuerpo, ¿ok? Y cuando ustedes ya hagan su fundamento, además van a poner el equipo y con eso estaría completo. También se puede identificar el genoma, ¿no? Y en el genoma la prueba sería directa, porque voy a identificar la carga genética del virus, que puede ser DNA, RNA, que puede ser DNA positivo, negativo, doble cadena, RNA positivo, RNA negativo, doble cadena, etcétera. Y eso lo vamos a hacer a través de la verificación de ácidos nucleicos, que puede ser la prueba de PCR o puede ser la PCR-RT. Esa prueba PCR-RT es diversa, se refiere a que el virus tiene carga genética RNA, entonces yo tengo que volverlo a prueba PCR porque sí o sí en la prueba se va a determinar el DNA. Entonces se hace una transcripción reversa y una vez que se vuelve DNA, entonces lo que se hace es amplificar a través de un termociclador y resulta que, vamos a ver, y ya no se gana, ¿verdad? En Menti, entonces ya no hay necesidad de colocarlo en la lista, señorita Carranza. Solo los que estaban en forma puntual, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes todos han participado en el curso que en el anterior semestre se dio con el doctor Limber. Vamos a repetir ese curso. No sé si lo vamos a hacer ahora en noviembre o lo vamos a hacer al otro semestre para que los que no hayan participado puedan tomar este curso. Ya no podremos hacer con las colombianas porque las colombianas vamos a unir con una expositora de Argentina, que es la doctora Ana Nicola, para hacer este curso de laboratorio, ¿ya? La doctora Ana Nicola, ustedes pueden entrar al internet. Ella es una principales en América Latina dentro de los laboratorios de la OIE. ¿Qué tema dará la doctorita? La doctora va a dar la importancia del laboratorio en el diagnóstico de las enfermedades de declaración obligatoria. Entonces, en el quinto semestre ustedes tendrán una buena base, debe cumplir un laboratorio para poder hacer estas pruebas que estamos aprendiendo ahora, ¿ya? Ahora hay PCR en tiempo real, y también hay lo que es la secuenciación. Nosotros tenemos para hacer esto, pero la secuenciación, creo, si no me equivoco, lo tiene el INDASA, ¿no? Que por esto del COVID, no, todavía no lo tiene el INDASA, porque recuerdo que han unido de diferentes departamentos y han enviado, creo, bueno, no me acuerdo si tiene INDASA o tiene el CELARI, pero uno de ellos tiene el secuenciador y ahora por eso pueden decir esta cepa del coronavirus es la andina, es la del Brasil, etcétera, ¿no? Que llevan poniendo alfa, beta, gamma, diferentes tipos
Entonces, eso se puede hacer. En el caso de este secuenciador, la doctora Pilar el anterior semestre les habló con mucho detalle y más aún la doctora Alejandra, que es la microbióloga en Agrosavia, que es un instituto agropecuario, que trabaja con la parte de animales y pero en la parte de animales de producción no trabajan con mascotas, ¿sí? Entonces ahí se puede secuenciar. Ayer, por ejemplo, en una reunión me pedía el, el encargado de las diferentes granjas avícolas de los yungas, ¿no? Y subyungas, me pedía secuenciar, identificar a Newcastle, porque me dice, doctora, en Newcastle hay 3. 2 no nos interesa, no le produce nada a al ave, no voy a tener pérdidas económicas, pero sí hay uno que me va a producir pérdidas económicas. Entonces yo quisiera que me hagan este tipo de pruebas, pero en Bolivia no se hace. Entonces hay que mandar a otro país. Entonces este secuenciador que tuviese la UNSA ayudaría bastante a los productores de animales domésticos, aves, bovinos, camélidos, etcétera. Porque en camélidos, por ejemplo, hay el problema que le llaman eh, de estos quistes que tienen los camélidos y degradan, digamos, eh, la, la calidad de la carne. Por lo tanto, el sarcocistiosis. Han probado con vacunas del Perú y no se ha tenido el éxito, se ha tenido un fracaso, no ha servido las vacunas, pero sí en una parte en el Perú ha ayudado bastante a la parte de alpacas. Nosotros queríamos para las llamas y para alpacas y en Bolivia no resultó. ¿Por qué es? Porque no sabemos específicamente qué isotipo es este sarco. Si supiéramos, pues se podría hacer las vacunas y se podría vacunar a estas vacas para que no baje la calidad de la carne. Cuando se tiene estos parásitos, que es el sarco en el caso de las, el kilo de llama vale, ahora que el kilo de llama se ha aumentado tanto, vale 60, cuando ya hay sarco, pues ni en 10 pesos pueden vender los señores productores. Ahora, a nivel de la OIE, este parásito produce un problema zoonótico, pero no es tan grave como el cisticercus de los cerdos. El cisticercus ya produce a nivel sistémico, o sea, es terrible. Pero en el caso del sarco nos produce diarreas, que bueno, el cuerpo lo va a eliminar, pero no va a ser tan letal que hasta nos puede producir la muerte como en el caso del cisticercus, ¿ya? Entonces, esta secuenciación, saber el isotipo de microorganismo que es, ya sea bacteriano, viral, etcétera, es muy importante en la parte de la epidemiología. Ustedes van a llevar la salud pública, entonces ya poder zonificar, esas cosas nos falta en la parte de medicina veterinaria en nuestro país. Y hay otro que es la respuesta inmune específica, viral. Ahí entra lo que es el ISO. O sea, aquí ya estaríamos trabajando con anticuerpos del paciente, ¿sí? Y aquí estamos trabajando con anticuerpos monoclonales que van a venir en el reactivo, ¿ok? En este caso sería anticuerpos del paciente. Entonces, esta respuesta inmune es que vamos a determinar el anticuerpo del paciente y en el reactivo va a venir el antígeno. El antígeno puede ser el virus mismo, puede ser un virus atenuado o puede ser simplemente un fragmento del antígeno pegado a una perla de látex. ¿Sí? Hay varias formas de que venga en el reactivo, pero los anticuerpos se va a sacar del paciente, ¿sí? Ya sea el pollito, la vaca, la oveja, el perro o nosotros. El otro es la inmunofluorescencia y el otro es Western blot. Aquí en nuestro medio generalmente trabajamos con el ELISA. Se trabajaba con la inmunofluorescencia, pero para la inmunofluorescencia es mucho más costoso. Necesitamos un microscopio con inmunofluorescencia. Para Western blot necesitamos un equipo que haga la electroforesis. Para aquí también se necesita la electroforesis y resulta que son equipos mucho más complejos. Pero para la magnitud de enfermedades que se están ocasionando actualmente, nosotros deberíamos tener este tipo de equipos y este tipo de equipos.
el ELISA hay que tenerlo como una prueba básica ya, antes no, antes el ELISA era lo mejor, pruebas, y hay equipos mucho más sofisticados que no solamente nos dicen si es positivo o negativo, sino también nos dicen cuánto se tiene. Y además, en una misma prueba ya se puede determinar, en una misma muestra, IgG, IgM, IgA, o sea, toditas de una sola. Incluso el equipo, hay un lector de las concentraciones, ya nos manda simplemente curvas. Ahora, el laboratorio tiene que saber interpretar estas curvas, ¿ok? Entonces, así, a medida, ustedes han visto que en la inmunología hay diferentes tipos de pruebas y también hay diferentes grados de sensibilidad y especificidad de la prueba. Y eso vamos a mirar un poquito ahora en las siguientes presentaciones. Esta prueba que vemos aquí, que es prueba de aglutinación en placa, que se utiliza, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora el día jueves? Esa prueba de aglutinación en placa nosotros vamos a hacer con glóbulos rojos y vamos a determinar a simple vista. No vamos a necesitar que un microscopio o un equipo, simplemente necesitamos un reactivo, que en este caso viene anticuerpos monoclonales en el reactivo específicos contra anti-A y anti-B, ¿ok? Y vamos a necesitar un factor RH que nos va a decir si somos positivos o somos negativos. Entonces, ahí un poquito en la práctica vamos a hablar de los grupos sanguíneos canes. Yo les voy a hablar un poquito en la práctica qué tipo de grupos sanguíneos tienen los canes y como no hay este reactivo para comprar en el mercado, entonces nosotros tenemos el reactivo para los humanos y la reacción es la misma, ¿ok? Vamos a ver en una placa de vidrio, Ahora, nosotros en el laboratorio tenemos 5 placas de vidrio. Puede traer y donarlo porque vale 7 pesitos, 4 pesitos, de 30 por 30. Entonces en laboratorio se hacen los diferentes y lo dejan al laboratorio. Y porque el laboratorio siempre agradece porque están dejando a sus futuros compañeros, ¿ya? Y sus futuros compañeros dejarán algo. Creo que vale, si van al cortador de vidrio, le dicen, por favor, hágame una placa 30 por 30. Entonces lo traen al laboratorio y en el laboratorio el auxiliar les reconocerá su aporte al laboratorio. 4 pesos creo que vale. No es que todos tienen que traer, el que quiera en forma, ¿ya? Entonces, esto que ven rayado aquí es una placa de vidrio, en este caso de la prueba de aglutinación, de los glóbulos rojos. Vamos a ver rojo nosotros, esta parte. Aquí es blanco porque es otro tipo de placa. El anticuerpo se compra, el reactivo, y el antígeno está aquí. En este caso, de nosotros va a ser nuestros glóbulos rojos, que van a ser de antígeno, y el anticuerpo va a ser monoclonal. Si es positivo, vean cómo va a aglutinar. Esto es una aglutinación positiva 2X. 3 cruces, perdón. Esta es una cruz, esto es 2 cruces y esto es 3 cruces. Aquí el que está a su izquierda, no hay aglutinación. Entonces vean que la aglutinación para nosotros a simple vista es la presencia de grumos. ¿Ven? De igual manera, por ejemplo, esta fotito es de Bruselas, pero yo he trabajado con salmonela. Entonces, en mis salmonelas me daba positivo antígeno H, antígeno O. Entonces, quería decir, antígeno H, la salmonela es móvil porque tiene flagelo. El antígeno O, entonces te tiene un lipopolisacárido que en la parte superior, esta parte somática, está presente ahí. Entonces, si me daba antígeno H negativo, quiere decir que la salmonela era inmóvil. Entonces debería darme, si es inmóvil, yo en la prueba, en laboratorio, con la prueba de SIM, debería darme una sola rayita y no ennegrecer todo el medio. ¿Ven? Entonces relaciona las pruebas bioquímicas con las pruebas serológicas, o sea, las pruebas de aglutinación. Entonces aquí, en esta prueba, por ejemplo, que es de Bruselas, que es la que están viendo ustedes, venía en un frasquito.
que nosotros lo compramos. Y este antígeno nosotros compramos de Santa Cruz, este es el que queremos comprar ahora, ¿ya? Viene en un frasco, disculpen mi pulso, antígeno, ¿ok? Entonces, este antígeno ya viene con una titulación X y les dice, van a hacer la dilución 20 por, 1 por, o van a hacer 4 diluciones, 2 por. Eso es lo que vamos a aprender en laboratorio el día jueves. Todos los reactivos que vienen de esta manera en las industrias que nos mandan a nosotros el antígeno, te dice qué tipo de dilución debes hacer. Y esa dilución ustedes van a aprender a interpretar. Dice 20 por. ¿Qué es 20 por? 10 por. ¿Qué es 10 por? O dice haga 4 diluciones 2 por. Entonces, ¿qué es eso? Eso ustedes deberían verlo en bioquímica. Carranza, si en bioquímica han hecho la práctica de diluciones. Sí, hemos hecho un laboratorio. ¿Han hecho diluciones 2 por, 20 por? Ese tipo no, pero sí hemos trabajado con soluciones y hemos hecho diluciones. Si digamos les ha hecho un ejercicio, por ejemplo, determinar la concentración del soluto en esta solución, ese tipo de ejercicios, Sí. ya, eso no son diluciones, eso son soluciones. Determino cuánto es mi diluyente, cuánto es mi soluto, cuál es la concentración del ejercicio, eso se llama solución. Entonces, a partir de esa solución, se hace dilución. Por ejemplo, nuestra sangre es una solución y tiene solvente. Entonces, a partir de esa solución se hace diferentes tipos de diluciones y se calcula el factor de dilución. ¿Qué dilución tiene usted? 1 en 2. ¿Qué es 1 en 2? 1 en 16, 1 en 32, 1 en 1000. Entonces, esas son las diluciones que ustedes tienen que aprender, ¿ya? En fisiología, ustedes soluciones en sus prácticas de laboratorio, porque en las prácticas de laboratorio colocan en el contexto, la sangre es una solución. Ahora, si me pasa esto, ¿cuánto de suero tengo que administrar? En patología o en farmacología también deben llevar soluciones porque tienen que hacer ustedes como médicos veterinarios administraciones de reemplazos por el pez y esas cositas. Entonces, eso tienen que manejar, ¿ya? Entonces, en el caso mío, vamos a hacer para esta materia, vamos a aprender a hacer las diluciones. Que ustedes ven aquí, que esta para nosotros es negativo, es decir, y esto es positivo, pero positivo una cruz, va a ser positivo dos cruces, y esto va a ser positivo 3 cruces, ¿ya? Positivo 3 cruces. ¿Qué importancia tiene saber en una prueba de aglutinación simple en placa? Las cruces es la cantidad de anticuerpos que tiene el paciente. Entonces, cuerpos tiene el paciente, mejor protegido está. ¿Ya? Para eso necesitan en forma cualitativa saber cuántos cruces tiene esa aglutinación. Entonces, esto es, como ustedes verán, en vivo, no microscopio, no necesito un equipo para que me lea esta reacción. Y esta prueba, si ustedes van a leer las pruebas directas e indirectas de brucelosis, la llaman prueba de tamiz. ¿Qué quiere decir? Esta prueba me va a dar el verdadero positivo, perdón, el verdadero negativo. Entonces, si este animalito me sale negativo, como en este caso, como ustedes ven, aquí es negativo, entonces yo ya no tendré que hacer más pruebas complementarias. Así se trabaja en laboratorio, ¿sí? Pero si este animalito me sale una cruz o 2 cruces, o me sale 3 cruces y me sale positivo, yo tengo que hacer pruebas complementarias.
Eso quiere decir prueba tamiz. La prueba tamiz solo te da el verdadero negativo. El positivo es sospechoso. Entonces, a veces los estudiantes o los médicos veterinarios confunden, porque la anterior vez un médico veterinario me dijo, voy a comprar el reactivo y voy a ir a hacer la prueba, voy a llevarme mi vidrio y voy a hacer en campo. Esta prueba de aglutinación tiene que cumplir requisitos de temperatura. No me puedo ir al monte donde hace una temperatura de 35 grados y querer hacer esta prueba, porque esta prueba tiene un rango de temperatura por control de calidad. Entonces tampoco me puedo ir al cerro donde mi temperatura es 4 grados, 5 grados, 10 grados, 15 grados. Esto tiene que estar hecho de 18 a 20, incluso de 20 a 25 grados, esta reacción. No van a confundir, por ser una prueba básica, que no necesito microscopio, que no necesito equipo, puedo hacer en cualquier lugar esta prueba. Por responsabilidad, por recomendaciones de la OIE, por control de calidad, esta prueba se tiene que hacer en laboratorio, ¿ok? Entonces, si me sale un positivo, como en esta imagen, yo tengo que confirmar esa prueba por otras pruebas mucho más específicas, y ahí sí entra la prueba de ELISA. La prueba de ELISA entra ahí para confirmar si realmente es positivo o negativo. Incluso la prueba de ELISA, chicos, solo nos puede dar una confiabilidad del 95%. No llega al 100% de especificidad. Y la prueba que más se asegura al valor verdadero es la prueba de estudiar la carga genética, que es la prueba de PCR. Pero eso también es 99,9%. O sea, nunca va a haber una prueba en laboratorio que te diga el 100%. Hay varios factores que podrían alterar este resultado. Vamos a poner aquí. ¿Por qué? Porque resulta que para hacer esta prueba, que en este momento es analítica, había una fase preanalítica y aquí hay una fase posanalítica. Esta se llama analítica. Yo en la analítica puedo asegurar temperaturas, reactivos, experiencia de mi personal, todo. La muestra ya ha llegado mezclada, confundida, o sea, ya me han entregado mal la muestra, ¿no ves? No puedo aceptar pruebas hemolizadas, no puedo aceptar muestras sin identificación, así jura el veterinario, le aseguro que es de este animal, de ninguna manera. Entonces, son varios factores que pueden alterar el verdadero resultado. Entonces, en la fase preanalítica es donde ustedes más trabajan. Aproximadamente el 65% de error de una prueba está relacionada con la parte preanalítica. Analítica es un 20% y en la parte posanalítica es un 15%. Entonces, para asegurar esta parte posanalítica, ustedes van a ver en el laboratorio qué consideraciones de repetibilidad, reproducibilidad, exactitud, precisión se toma en cuenta para no confundirse, ¿ok? Y en la parte posanalítica nuevamente entran ustedes, que es la interpretación y los cálculos, ¿ok? Ustedes que ven aquí, aproximadamente la cantidad de muestra del suero del paciente generalmente es alto, es 80 microlitros. 80 microlitros, ¿sí? Hay un término que se maneja en laboratorio: menor cantidad de muestra, mayor posibilidad de error. A mayor cantidad de muestra, menor posibilidad de error. Entonces aquí tenemos 80 microlitros de la muestra del paciente, que en este caso era suero, y en el suero estábamos buscando el anticuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el reactivo que hemos comprado nosotros del mercado venía el antígeno. Y en nuestro paciente, que es esto, venía el anticuerpo. Y en eso generalmente para determinar anticuerpos nosotros usamos suero. ¿Suero qué es? Es la sangre sin anticoagulante. Ese sería el suero. ¿Ya? Hay otra prueba que también determina la prueba
en este caso de la Brucela, que se llama la rosa de Bengala. Pero ya viene el reactivo con un colorante. Y aquí la cantidad de muestra que se usa del paciente solo es 30 microlitros, ¿no? A mí tendría que ser mi animal muy pequeño, pero como generalmente trabajo con bovino, yo prefiero usar este, esta, esta aglutinación en placa, porque nosotros cuando estábamos haciendo las estandarizaciones, reproducibilidad, exactitud, precisión en el laboratorio de la OIE de brucelosis en Argentina, esta era la mejor prueba, la prueba de aglutinación en placa, porque se usaba mayor cantidad de muestra y los resultados no habían muchos negativos, sino más bien habían más positivos y teníamos la posibilidad de llevar a mayor muestra a la confirmación y así no se escapaba algún falso, ¿sí? Y aquí es menor cantidad de muestra, ustedes vean que la plaquita es mucho más pequeña, incluso la cantidad es mucho más, aquí es 30 con 30, 80 con 30, ¿ok? Y esta también nos va a determinar, vean que es 30 del paciente y 30 del reactivo. Claro que el reactivo ya viene coloreado para que la aglutinación se vea en color. Esas pruebas de aglutinación, ¿qué tipo de inmunoglobulinas detecta? Depende, puede ser IgM o puede ser IgG, pero ¿cómo se llama? En la prueba de Brucela, generalmente en el caso del arroz de Bengala, determina el IgM del paciente, ¿no? Ahora, ustedes recuerden, en inmunología, recordemos que IgM para nosotros es fase aguda, tendría que estar pasando la enfermedad el paciente, ¿no ven? IgG es cuando ya pasó la enfermedad y ya tiene anticuerpos eh, generados. Pero cuando uno tiene brucelosis, en el caso de Brucela vamos a hablar, la brucela está presente, entonces siempre vamos a poseer anticuerpos IgM, ¿ok? Entonces, en esa prueba, lo que se hace es determinar el anticuerpo del paciente, que va a ser IgM, y esto, el antígeno, fíjense aquí, viene pegado a unas perlas de látex, es visible, ven, aquí dice positivo y esto es negativo, ¿verdad? Eh, este tipo de pruebas, ahora el IgM, no se olviden que es un anticuerpo grande, porque es pentámera, ¿verdad? IgE solo es monómera, pero el IgM es pentámera. Y vean cómo agarra el antígeno. Agarra 5 antígenos por cada anticuerpo. Entonces, y ese también empieza a formar como una especie de red. Este puede agarrar a la otra parte. Y esa especie de red es la que vamos a hacer visible. Pero esta parte verde que ustedes ven, generalmente son perlas de látex. Pegar al antígeno para que la reacción sea visible y yo no necesite un microscopio o un lector de color, ¿ya? Ahora, hay otra prueba que también se hace en tubo y hay varias que se hacen en tubo. La prueba de hemoaglutinación indirecta se hace en tubo también. Y esta prueba que es la prueba a través de la solución salina o la del reactivo con 2-mercaptoetanol, se ve aquí. Entonces, esto que ven aquí es positivo. ¿Ven aquí? ¿Por qué? Porque han aglutinado y han formado como una especie de botón aquí abajo. Pero aquí quiere decir que no había el anticuerpo en el paciente, entonces las parras de látex han quedado flotando en el agua, aquí en la solución salina, y por lo tanto se ve turbio. Pero cuando se ve transparente con un botón en la parte de abajo, quiere decir que ha aglutinado y como esto pesa, por sedimentación se va a poner aquí y este no. Entonces es prueba negativa y esta es prueba positiva. Así también se puede leer en tubo. Ahora, estas pruebas de aglutinación que acabamos de hablar en tubo o ya sea en placa, hay un problema que es el fenómeno de zona o el fenómeno de prozona.
Entonces, este fenómeno de zona-prosona, a veces algunos no lo conocen y directamente dicen, ah, es negativo, es positivo, y alegremente reportan. Entonces, el laboratorio, como conoce este fenómeno de prosona, se explica de la siguiente forma. Vamos a dibujarlo aquí. Hemos visto que aquí hay una molécula con el antígeno. Se supone que este es el antígeno. Y a ese antígeno va a reconocer un anticuerpo. Aquí está el anticuerpo, ¿sí? Cuando hay esta unión del antígeno con el anticuerpo, va a haber una aglutinación y se va a dar positivo a la molécula, ¿sí? Aquí es un antígeno y es un anticuerpo. Pero a veces ocurre que el paciente tiene mucho anticuerpo, demasiado anticuerpo. Entonces, cuando hay, en esta imagen vamos a poner que tenemos 4 anticuerpos y un antígeno, pelean por este antígeno, se chocan con ellos físicamente, uno de ellos se une al antígeno. ¿Qué quiere decir? Que en el resultado a mí me va a dar negativo, pero no es negativo real, sino que es un negativo, es un falso negativo debido a que había tantos anticuerpos y no se han podido unir a este único antígeno que tiene. Entonces, por lo tanto, en laboratorio, ¿qué hacemos? Dilución. Entonces, al diluir, yo voy a diluir esto 1 en 4, voy a diluir 4 veces, eso quiere decir 1 en 4, y resulta que ahora este antígeno solo se va a enfrentar con un anticuerpo. Ahora sí se va a poder unir y va a ser la prueba de la aglutinación. Entonces nosotros en laboratorio, para evitar el fenómeno de prosona, a pesar de que el método dice mezcle 30 microlitros de reactivo con 30 microlitros de muestra, reporta. No. Nosotros en el laboratorio, por control de calidad, siempre hacemos una dilución. Y la dilución que hacemos depende a la característica del anticuerpo. Podemos hacer 1 en 2, 1 en 1, 1 en 4, etc. ¿Qué quiere decir una dilución 1 en 1? Y luego van a relacionar. La parte de aquí arriba siempre es el soluto. En este caso sería para nosotros, o siempre es la muestra. Voy a borrar. Es la muestra del paciente, que sería el suero puro, ¿sí? Cuando yo digo haga dilución 1 en 1, quiere decir que lo de abajo, esto de aquí abajo, va a ser el diluyente. Entonces, cuando hago dilución, o sea, de 1 en 1, a la final, el factor de dilución va a ser 1 en 2. Voy a dibujarme aquí un tubito, un tubo, aquí. Y la mitad va a ser el suero y la otra mitad va a ser el, ¿sí? Entonces quiere decir que esta muestra pura, suero del paciente, he diluido 2 veces. ¿Ven? Por eso se llama dilución 1 en 2. Si yo pusiera aquí dilución 2 en 3, ¿verdad? Ya es diferente, quiere decir que voy a tener 3 del suero y una parte del diluyente, porque esta parte de arriba siempre va a ser de la muestra pura. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en laboratorio. Como van a llevar su celular y para esto se necesita una calculadora simple, que quiera llevarse calculadora, llévese calculadora, pero no se necesita para estos ejercicios científicos, aunque la calculadora sepa sumar, restar, dividir, tal vez algún exponente por ahí, basta, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros en laboratorio tenemos que tener la capacidad de evitar este fenómeno. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la concentración del paciente en relación a anticuerpos es tan alto, entonces no se puede unir, pelean todos por el mismo
lugar. Entonces lo que hago yo es una dilución y ahí ya le daré la cantidad adecuada de anticuerpos y habrá la reacción y se producirá de aglutinación y voy a evitar el fenómeno 2 de zona, que lo van a ver en algunos libros, o también se llama el fenómeno de trozona. Espero que esté claro este lugar porque es pregunta de examen de la siguiente. Dentro de todas esas pruebas hay otra prueba que se llama la prueba de fijación del complemento. ¿Sí? Hemos dicho que otra forma de saber es detección del complemento. Esta es esa prueba, ¿ya? En esta prueba de fijación del complemento vamos a trabajar con diferentes tipos de animales. Vamos a necesitar un carnero, para esto se necesita bioterio, ¿sí? Y del carnero vamos a usar sus glóbulos rojos. Y resulta que vamos a usar el suero del conejito. A este le vamos a poner sangre del carnero y este conejito va a fabricar anticuerpos contra el glóbulo rojo de este, a ver, porque él lo va a reconocer como extraño y va a fabricar estos anticuerpos. Entonces voy a usar suero del conejo y glóbulos rojos del carnero. Entonces, estos que ustedes ven, aquí se van a sensibilizar los glóbulos rojos. Esa es una primera. Ahora, la fijación del complemento consiste en lo siguiente. A ver, creo que aquí tengo una fotito mejor. Sí, aquí está una mejor foto. Que no, voy a tener en el suero del paciente los anticuerpos. Aquí la prueba del complemento es más como un revelador de la reacción, porque en sí no estamos midiendo al complemento, estamos midiendo al anticuerpo contra alguna enfermedad del paciente, ¿me entienden? Pero se llama prueba de fijación del complemento porque usamos al anticuerpo como un revelador de la reacción. Chicos, el antígeno viene en el reactivo, el anticuerpo es del paciente y el complemento también viene en el reactivo, ¿sí? Entonces, ahí está presente el antígeno. El antígeno va a estar presente porque viene en el reactivo, ¿verdad? Está presente ese anticuerpo contra ese antígeno. Colocar el complemento, que también es un reactivo. Entonces, el complemento va a reconocer la fracción constante del anticuerpo y se va a unir, ¿sí? Va a unir al antígeno. Va a ver unión de estos tres reactivos que vamos a usar, indicador, el antígeno, el anticuerpo y el complemento. Se van a unir. A esta muestra voy a añadir los glóbulos rojos del carnero sensibilizados con los anticuerpos del conejo. Y aquí yo voy a tener un glóbulo rojo sensibilizado, ¿sí? Y ese glóbulo, este anticuerpo con este glóbulo rojo voy a mezclar en el tubo. Vamos a hacer una mezclada y resulta que aquí no va a haber hemólisis. ¿Por qué? Porque como estaba presente el anticuerpo del paciente, ese ha hecho un puente entre el antígeno y él, ¿sí? Entonces, por lo tanto, a este glóbulo rojo nadie va a venir a hemolizar, ¿ok? Ya, ahora vamos a ver qué es la prueba negativa. La prueba negativa es cuando está el antígeno del reactivo y resulta que el paciente no tiene el anticuerpo contra este antígeno. Entonces, este complemento no va a poder unirse a la fase, a la parte constante del anticuerpo, porque el anticuerpo tiene una FC, que es la parte constante, y tiene una parte variable. Entonces, en la parte FC, que es la parte constante, no hay. Entonces, este anticuerpo no se va a poder unir con el antígeno. Por lo tanto, en la muestra vamos a tener el antígeno libre y el anticuerpo libre. Y luego vamos a colocar los glóbulos rojos sensibilizados con el anticuerpo del suerito del conejo y vamos a unir.
Y resulta que este complemento se va a unir al anticuerpo, porque no hay el anticuerpo del paciente, ¿verdad? Entonces, al unirse al anticuerpo va a hemolizar el glóbulo rojo, porque este complemento hemoliza el glóbulo rojo, ¿ok? Esto va a ser negativo. En resumen, si en el tubo es transparente, no se ve ningún color, quiere decir que no ha habido hemólisis, por lo tanto, la reacción es positiva. Pero si se ve la muestra hemolizada, quiere decir que la respuesta es negativa, porque aquí está el anticuerpo que hace un puente y ya no permite que este complemento se una al anticuerpo del conejito y hemolice el glóbulo rojo. Laboratorio, ¿cómo lo vamos a ver? En el laboratorio podemos hacer en tubo esta prueba. Por ejemplo, hay una prueba que se llama ASTO, y ese ASTO lo podemos comprar del... Esto podríamos hacer una siguiente práctica, cuando ya sepan hacer diluciones, ya entiendan la reacción antígeno-anticuerpo, ya podemos hacer esta prueba. Pero para esta prueba se necesita varias micropipetas, y en el laboratorio solo contamos con 5 micropipetas. Y más o menos se necesita 15 micropipetas, a no ser que queramos esperar y todo el día por grupos pequeños hagamos la práctica. Tal vez eso podemos hacer el día en la subsiguiente práctica. Señorita Carranza, ¿qué práctica, qué materia tienen después de la mía los días jueves? ¿A qué hora? Bioquímica, Y a de las 3:30 pero todos juntos, hasta las 8. por grupos, ¿verdad? Ya. Y segundo, pero no todos los días. ¿Cómo primero y segundo? Es que son 2 grupos que nos intercalamos cada semana. Un grupo va la primera semana, el otro la segunda semana, y así. Ah, ya, entonces no es que todos hacen el mismo día. Ya, entonces eso voy a coordinar contigo para que me puedas dar la listita. Y los que no, porque esta práctica es larga, a no ser que de conseguir las micropipetas, ¿no? Podríamos hacer un curso donde a todos convocamos y compramos las micropipetas. Las micropipetas están desde 800 bolivianos hasta 5.000 bolivianos, pero podemos comprar las más económicas para que todas podamos hacer. Ese lote de micropipetas que tenemos hemos hecho con un curso que hemos dado a los profesionales de afuera. Era un curso solo para profesionales, no era para estudiantes, para que vengan de afuera, bueno, y aparten con la universidad, y con eso hemos comprado las que tenemos. Hay otras que también hemos comprado con un proyectito que hemos hecho con los belgas, y así se van comprando cosas. Entonces podemos hacer un curso, ustedes son 50, los de primero son 50, más o menos 150 estudiantes asegurados tendrían. Pero eso vamos a ver. Entonces, aquí, cuando no hay aglutinación, a ver, la señorita Luna, si está ahí, ¿es positivo o negativo la prueba de fijación del complemento? Positivo, doctora, si no me equivoco. Ya. ¿Por qué crees que es positivo? A ver, vamos a ver si van a ganar puntitos. Voy a buscar mi agenda donde anoto los que participan. ¿Por qué crees que es positivo, señorita Luna? Que he hablado como Eh, lora. por la red que va formando, por la IgM que es pentámera, que va ahí formándose en forma de red. Más o menos, ¿no? O sea, la respuesta es positivo. No, el antígeno que viene en el reactivo, el anticuerpo del paciente, ahí ya decimos que es positivo, ¿no ves? Y el complemento, los tres se han unido, y cuando tú administras los glóbulos rojos, se una. Entonces no va a haber una hemólisis, solo va a haber una aglutinación. Y esa aglutinación está aquí abajo en la base del tubo, ¿sí? Pero ahora vean ustedes por qué hacen tantos tubos. Aquí entra pues las diluciones, ¿no? Por ejemplo, en el factor reumatoideo, es otro ejemplo, el factor reumatoideo,
Esto generalmente nosotros hacemos a canes, los perritos generalmente de raza grande tienen artritis reumatoidea. Entonces les hacemos una prueba para ver si es fiebre reumática o es artritis reumatoidea. Hacemos una prueba que se llama ASTO, se llama anticuerpos anti-streptolicina. Entonces resulta que no podemos decir al primer tubo que sale positivo, ya es positivo el paciente, hay que hacerle tratamiento. No, todos tenemos el factor reumatoideo, pero ya a títulos altos, como en este caso, se puede evidenciar la presencia de la enfermedad y hay que hacer un tratamiento. Entonces, en otro tipo de pruebas, no solamente es que esté presente un anticuerpo y ya es positivo, no. Se necesita tener un título alto para decir que se tiene la enfermedad, ¿ok? Entonces, por eso es que en esta prueba de fijación del complemento dice, hasta el tubo 4, porque es 1 en 2, 1 en 4, 1 en 6, 1 en 8, hasta la dilución 1 en 8 es positivo. Por lo tanto, se le considera positivo al paciente. Pero si solo fuese al tubo 1, no, es negativo, porque es anticuerpos, puede ser que sea otro tipo de anticuerpo que dé una reacción cruzada. ¿Me entienden? Entonces así se va sacando, ¿ok? Entonces, por eso se hace tantos tubos. Nosotros lo podríamos hacer en el laboratorio, anticuerpos antiestreptolicina, y así ustedes también saben si tienen fiebre reumática. Por ejemplo, yo me enteré de mi fiebre reumática haciendo mi residencia. Decían ahí, necesitamos un suero negativo. ¿Tienes dolores articulares? No, no. ¿Problemas del corazón? No. Me hacen la prueba y resulta que mi título era hasta 1 en 32, así más o menos. 1 en 32, la unidad de STUD era 800 unidades de STUD, o sea, estaba en un proceso agudo encima. Entonces lo que me hicieron es tratamiento con antibióticos durante un año y ahora doy negativo. Doy uno en 2, que es negativo, 1 en 4 negativo, etc., ¿no? Entonces ese título es importante saber, por eso se hace tantos tubos. Entonces, aquí, por ejemplo, en el primer tubo nomás ha dado positivo, aquí ha dado hasta el tercer tubo. Entonces, ahí ya se tiene valores de referencia, parámetros, que se dice si es que hasta el 1,64 es negativo, no es problema, es normal, el paciente no todos lo tienen. Pero si al 1,120 ya da positivo, allá es presencia de la enfermedad, hay que hacer el tratamiento. Entonces, esas interpretaciones ustedes tienen que saber hacer. Pues aquí creo que nos ha quedado claro que cuando hay presencia del anticuerpo, no va a haber hemólisis. Y cuando no hay presencia del anticuerpo, va a haber hemólisis, ¿ya? Entonces, estos fundamentos en el laboratorio no es, qué bonita la reacción, no. Usted tiene que fundamentar por qué eso no hay hemólisis y por qué hay hemólisis. Esta práctica sí lo vamos a hacer porque tubos tenemos, placa de lisa tenemos, entonces sangre podemos conseguir y podríamos hacer con glóbulos rojos, como no hay carnero, entonces nos sacaríamos nosotros y esos serían los glóbulos rojos. Y los anticuerpos sensibilizados compramos ahí para vender en el mercado y evaluamos todos nuestros anticuerpos. Pueden traer también muestra de perro y da positivo o no da, sobre todo si fuese perros grandes. Y es muy bueno prevenir, ¿ok? Ya, aquí tienen alguna pregunta porque vamos a entrar a complejas. ¿Hay alguna consulta, alguien que quiera decir algo o pidan repetir algo? ¿Está todo claro, señoritas? Jóvenes. ¿Está ahí la señorita Chipana, Jocelyn? Sí, doctora. A ver, Jocelyn, explícame este tubo. ¿Qué quiere decir este tubo que tiene color? Es una prueba de aglutinamiento. A ver, ¿tú qué entiendes de este tubo con este tubo, Jocelyn? Este y este. Este primer tubo que está aquí y más este tubo que está aquí. Con el último. ¿Qué entiendes en el primero y qué entiendes en el último?
Basado en el color, el que es más claro es, el otro es positivo. Ya, a ver, vamos a pedir a otro estudiante. A ver, Grox. Señorita Grox. Lo mismo, doctora, pensaba A ver, ¿qué era lo mismo, señorita Grox? que el que tiene color es positivo y el último es negativo. A ver, vamos a pedir a la señorita Carranza. Ahora, el primer tubo que no tiene color significa que no ha habido hemólisis, por lo tanto es positivo, porque ha habido una unión del antígeno más el anticuerpo más el complemento. Mientras que el último tubo ha habido una hemólisis, por eso se ve de un color rojo. Entonces nos dice que es una prueba que ha salido negativa porque no ha habido una unión del antígeno con el anticuerpo. Es decir, que el animal no ha generado los anticuerpos Ok. contra la enfermedad. ¿Y quién ha hemolizado al glóbulo rojo? El anticuerpo. Eh, Específicamente, quien ha hemolizado al glóbulo rojo es el complemento. Por eso es que usamos el complemento, porque dice, no ha habido anticuerpo del paciente, ¿no ven? Pero estaba el anticuerpo del conejo, ¿verdad? Pero ese anticuerpo del conejo estaba pegado al glóbulo rojo. Entonces, cuando entra el complemento ¿qué hace? Lisis. Entonces, lo que hace es lisar al glóbulo rojo. No se olviden que el complemento, por toda su desencadenación que hace, empieza a lisar. Y en este caso, este complemento que viene en el reactivo, su función es lisar al glóbulo rojo. Y el glóbulo rojo, ¿qué tiene dentro? Tiene la hemoglobina. Y esa hemoglobina es la que va a dar este color, ¿ok? Nos tiene que quedar claro eso, chicos, ¿ya? No sé qué le ha pasado a la señorita Grox y a la señorita Chipana, que también son mis mejores alumnos de la materia de inmunobiología. Despierten, por favor, ¿ya? Se le agradece a la señorita Carran. Ok, entonces yo creo que con eso ha quedado claro. Digan, por favor, esto no me ha quedado claro, porque en el laboratorio va a ser en el laboratorio no es ir a manejar solamente los instrumentos del laboratorio, mezclar qué bonito rojo, qué bonito claro. No, tienen que explicar qué es, ¿sí? Por favor, ustedes han visto ya el primer examen, han visto sus células, han visto sus células del sistema inmune, pero tenían que explicarme la célula, ¿verdad? Entonces había algunos que han hecho unos frotis hermosos, unas tinciones perfectas, pero cero teoría. Entonces, igual se les va colocando el cero, ¿ya? Entonces, ahora vamos a entrar a otra prueba, que esto se usa para la prueba de Newcastle, que es un virus, y está basado en la estructura del virus. Los virus, hay muchos virus que todos estos que ven en esta fila, adenoviridae, poxviridae, parvoviridae, etcétera, todos estos virus, y en este caso vamos a tener la figura del ortomixovirus, que pertenece a la familia Orthomyxoviridae, que tiene superficie, que es la hemoaglutinina. Cuando ya vayamos a la siguiente clase les voy a explicar qué es esto, por qué se dice pues H1N1 viene de aquí, de la H es de hemaglutinina, N es de la neuroaminidasa, ¿se acuerdan? La influencia aviar H1N1. Pues, ¿de dónde viene ese nombre H? ¿De dónde viene ese nombre N? Viene de su antígeno de superficie que es la hemaglutinina y de la neuroaminidasa. Entonces, ya en la tipificación han visto que este es el 1, este es el 1. Estos hay varios. Yo no sé si lo explico aquí, no. Les voy a explicar en la presentación de la estructura de los virus. Cuántos H's vienen, cuántos N's vienen, por qué se clasifican en H's, por qué se clasifican en N's, ¿ok? Ahora, este H quiere decir hemaglutinina. Quiere decir que este antígeno tiene la capacidad
de reconocer la parte de los receptores de los glóbulos rojos, y lo que va a hacer es aglutinar, eso quiere decir, ¿no? Entonces, nosotros conociendo ese principio, que este virus tiene en su estructura una hemoaglutinina, hacemos que aglutine con el glóbulo rojo, ¿verdad? Y esta es la prueba. Aquí está. Aquí tenemos el suero del paciente, que es el positivo a alguna enfermedad X, ¿no? Esto se llama pruebas de hemoaglutinación e inhibición de la hemoaglutinación. Aquí tenemos el suero del paciente, que es positivo a alguna enfermedad. Aquí tenemos la parte antigénica, la hemoaglutinina, y aquí tenemos los glóbulos rojos. Vean que tenemos 3 reacciones. Ahora, aquí está la hemoaglutinina o el antígeno, no, perdón, aquí está la parte antigénica del virus y aquí está el suero del paciente, ¿sí? Si este virus que tiene una hemoglutinina, el paciente es positivo a ese virus, tiene ese virus que ha generado anticuerpos contra ese virus, ¿verdad? Entonces, cuando se une del virus con el anticuerpo, como verán aquí, vemos que se junte con el glóbulo rojo. El glóbulo rojo ya no va a tener con quién unirse, porque resulta que esa parte, que es la hemaglutinina, ya va a estar ocupado por el anticuerpo del paciente que tiene la enfermedad. Entonces, esta sería una reacción. Cuando no hay aglutinación aquí, podemos decir, este paciente tiene la enfermedad, ¿ok? Ustedes escuchen que es diferente al complemento, porque estas son preguntas del examen. Aquí tienen que usar el criterio, ¿ok? Pero resulta que este paciente tiene unos anticuerpos que no son específicos con las hemoaglutininas del glóbulo rojo. Por lo tanto, no se van a unir a las hemoaglutininas del virus. Entonces, esas hemoaglutininas van a quedar libres. Entonces, los glóbulos rojos se van a unir aglutinina del virus. Por lo tanto, nosotros vamos a ver la evidencia de esto, ¿ok? Al ver la evidencia de esto, para nosotros va a ser negativo, porque no hay anticuerpos contra estas hemoaglutininas de estos virus, ¿ok? Por una parte. La otra parte, que es la inhibición de la hemoaglutinación, que es diferente, vamos a ver aquí. No, es la misma, solo que está agrandada esa imagen. Suero, positivo, sí, es la misma imagen que ustedes han visto, ¿ya? Entonces aquí el suero está presente del paciente, en el reactivo. Si es positivo, se van a unir los dos, como vemos aquí que hay aglutinación, y nuestro revelador para decirnos si es positivo o negativo va a ser el glóbulo rojo. Entonces, si el glóbulo rojo ya no se une con la parte antigénica, que es la hemoaglutinina del virus, quiere decir que el anticuerpo del paciente ya dio positivo. Por lo tanto, aquí no va a haber aglutinación. Y eso se llama inhibición de la hemoaglutinación. ¿Quién está inhibiendo la aglutinación? Los anticuerpos del paciente. Pero resulta que aquí hay el virus, pero esos anticuerpos no son contra la hemoaglutinina que tiene el virus. Entonces, estos virus van a quedar libres con su hemoaglutinina y se van a unir a los glóbulos rojos que nosotros vamos a colocar, ¿ok? Y esto se llama inhibición de la hemoaglutinación. Y esto se hace en la prueba de Newcastle. Los virus se cultivan en huevitos embrionados y en la parte alantoidea se multiplican los virus, se aísla, se tiene un título X y se enfrenta con el anticuerpo del paciente. Sí se tiene que saber siempre el título, porque ya les dije, podríamos tener problemas de fenómenos de prozona. No es nomás darles cualquier cantidad de virus para que se unan. Un título conocido. Y esto es lo que a nosotros los de la OIE nos enseñan, que obtener estos títulos conocidos.
Entonces, ¿qué tipo de virus tienen esas hemoaglutininas? ¿Quiénes son? Son todas estas familias. Entonces, cuando ustedes expongan sus seminarios, chicos, señorita Carranza, ¿ya les he enviado sus seminarios? Todavía no, doctora. Y entonces, en el break, que vamos a tener break ahorita, les voy a enviar, porque yo ya tengo a dar qué seminario, ya cada uno tiene una familia, ¿ok? Entonces, todos los virus que tengan superficie, esta hemoaglutinina, esta prueba, que es la prueba de inhibición de la hemoaglutinación, ¿ok? Todos, todos estos virus. Entonces nosotros usamos generalmente aquí, porque es fácil de cultivar los virus del Newcastle en el laboratorio, ¿no? Ahora, en nuestro laboratorio yo aún no lo puedo hacer porque no tengo campanas de flujo laminar. Los veterinarios que vamos a las granjas, estamos llevando el virus de nuestro laboratorio. Es esta, ya viene una reacción de la hemoaglutinina. En la hemoaglutinina, aquí está, vean, aquí está, vamos a agrandar la imagen. Aquí está. Esto que ven aquí es la hemaglutinina. La hemaglutinina no trabaja sola, necesita de la neuroamidas conectarse con esto y recién se va a unir al hospedero, que es el receptor, se llama ácido ciálico de la hemaglutinina. ¿Ven? Entonces, este virus para entrar a su célula diana, esa célula diana tendría que tener el ácido ciálico. Por eso que los virus específicos solo para un tipo de célula y hay virus que se van a entrar no a una sola célula, sino a diferentes tipos de células. Entonces, ¿qué va a buscar esta hemaglutinina? Va a buscar el receptor que va a estar a base de ácido ciálico, y eso es lo que se va a unir. Entonces, nosotros en laboratorio buscamos que los virus que tengan esta hemaglutinina reaccionen con el glóbulo rojo, ya que el glóbulo rojo es nuestro revelador de la reacción. Estudiar estos, memorizar, que hay que memorizarlos, cada uno cuando llegue del seminario nuevamente va a explicar esta parte. Esas pruebas que hemos visto, hemos hecho en tubo, no hemos necesitado un microscopio para leer, son visibles a simple vista. Ahora hay otro tipo de pruebas que también son visibles, pero ya se usa un agar al 1% con Bafetriz a un 8,3%. Cuando yo era residente, nosotros preparábamos estos agares, no es nada del otro mundo, se hace con es muy parecido a ese agar de la gelatina sin sabor, porque la gelatina es un agar, ¿no? Entonces se hace encima de un portaobjetos o de un vidrio, se coloca el agar y con un sacabocado se hace huequitos, como ustedes verán. El agar para nosotros va a ser un lugar donde se va a difundir tanto el antígeno como el anticuerpo, por eso por la concentración tiene que ser al 1%, porque el antígeno y el anticuerpo se atraen, y se atraen por atracciones no covalentes, puentes disulfuro, atracciones hidrofóbicas, etc. Se van a empezar a atraer y cuando se junten van a ocasionar una especie de precipitación. Por eso se llama pruebas de precipitación de inmunodifusión. Entonces aquí al medio se coloca el antígeno, ¿sí? El antígeno del paciente, no, el antígeno que viene en el reactivo. Y aquí en los huequitos que hemos hecho con sacabocados, se coloca el suero del paciente. Entonces, si el suero del paciente hay el anticuerpo contra ese antígeno, vean que va antígeno anticuerpo y eso se va a revelar por una precipitación, porque van a ser tantos que van a decolorar el agar. ¿Ven? Aquí se ve en color. Este paciente es positivo.
este paciente es positivo, este paciente es positivo, este paciente es positivo. Pero este paciente, aquí no hay ninguna reacción de precipitación, por lo tanto es negativo. Y aquí es negativo. Es lo que dice. El antígeno está aquí al medio. Este es un suero control. ¿Qué quiere decir suero control? El suero control es que es positivo, tiene los anticuerpos, y esos son anticuerpos monoclonales, ¿sí? Entonces, y aquí ustedes han visto que revela que es positivo, que sería este, el suero control. Y el resto, este de aquí es del paciente, este es de aquí. Este es del paciente, y aquí pone otro suero control. Ahora, en este tipo de reacciones en laboratorio siempre se debe trabajar con una muestra control, porque ¿qué tal si está dado el agar? El agar, digamos, se le pasó y es al 1,5%. No van a poder difundir, va a ser muy concentrado. Entonces tiene que ser exacto la concentración del agar para que tanto el suero como con el plasma pueda difundir a través de ese agar. Por eso se trabaja siempre con sueros control. Se incuba durante 48 horas, generalmente algunos a temperatura ambiente, algunos a 37 grados, depende cómo ha sido estandarizado esa prueba. Nosotros, las pruebas que hacíamos para complemento, para inmunoglobulinas, etcétera, hacíamos temperatura ambiente, que más o menos es de 15 a 25 grados, lo óptimo para que ocurra esta reacción. Si mi laboratorio es 3 grados, 4 grados, entonces yo tengo que llevar a una estufa que esté de 15 a 25. Si mi laboratorio es arriba de 25, 30, como ocurre en Santa Cruz, en el Beni, etcétera, también tengo que llevar a una estufa donde me mantenga esa temperatura, ¿ya? Entonces, aquí positivo se ve, y en resumen, diríamos, estos dos de aquí son sueros controles y resulta que estos dos me han dado positivos. De los 4 pacientes que he colocado en esta muestra, 2 han sido positivos y 2 han sido negativos, como ven en esta estructura. Ok. ¿Hay alguna consulta respecto a esta prueba de precipitación? Ya estamos terminando, ya nos vamos a ir. Creo que no vamos a tener ni break. ¿Está claro? Si no me preguntan, yo les pregunto, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Ahora, todo esto se les va a preguntar en el laboratorio, por eso que esta presentación se les va a subir. Con el trabajito que ustedes van a hacer, van a estar completos, y en el laboratorio vamos a hablar de esto. O sea, hay más pruebas que se les podría explicar, pero les estamos explicando comunes, porque estas pruebas de precipitación, hay otras que son precipitación por difusión lineal. Hay pruebas que se puede hacer por titulaciones. Hay pruebas que se hacen en forma de cucharilla. O sea, hay un montón de pruebas en inmunología, pero esta es la más básica, es la que más se utiliza. Interpretar. Hay otras que se tienen patrones. Entonces, todas esas pruebas, hay pruebas de Rocket, pruebas de bala, en la parte de inmunodifusión. Entonces, ellos no lo usan. Entonces, en el caso mío, yo les voy a dar que es el que si hubiese otro, se explicará en el laboratorio, ¿ya? Ahora vamos a ir a la prueba de ELISA. Entonces, aquí el fundamento siempre va a estar relacionado antígeno-anticuerpo, ¿sí? El ELISA, antes tenemos que conocer que el ELISA es esta plaquita que ustedes ven aquí. Es una placa de poliestireno, y esta placa de poliestireno son como unos huequitos, como unos pocillos, se les llama específicamente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estos pocillos son positivos, algunos pocillos son negativos, ¿ok? Y está relacionado con el color. Entonces, hay ELISAs, sándwich, etcétera, que eso en la práctica vamos a hacer en la pizarra, se les va a explicar cuando estén haciendo sus diluciones en la relación antígeno-anticuerpo.
¿dónde está aquí? Estos pocillitos, a veces viene pegado el antígeno por la fábrica ya. Nosotros, los que hacemos estos cursos para diferentes especies de animales, nos han enseñado cómo pegar el antígeno en esta placa. Se compra esta placa vacía y nosotros aislamos el antígeno. Podemos decir Newcastle, fiebre aftosa, podemos decir salmonella, fasciola. Nosotros hemos trabajado el año 2001 en un laboratorio de sanidad animal de Calitaca con fasciola hepática, porque en Copro era mucho trabajo y solo éramos dos bioquímicos trabajando ahí, teníamos 4 técnicos, pero leer placa, o sea, leer muestra por muestra, heces fecales por heces fecales para fasciola, era todo un lío. Y como teníamos sus sueros, hemos hecho una placa más sensible, más específico, y en una placa ya lees 96 muestras de a una por muestra. Entonces, esa vez nos ha dado resultados muy interesantes, ¿ya? Entonces, estas plaquitas pueden venir vacías o pueden venir pegadas con el antígeno de la industria. Entonces, nosotros, vamos a ir a la presentación anterior, podría venir así, esos pocitos que acaban de ver, antígeno pegado, como ven aquí. Entonces, aquí vamos a ver la prueba negativa y aquí vamos a ver el resultado. ¿Ya? El antígeno está de color rosado, púrpura, como ven aquí, y si el paciente es, el antígeno hay que pegar, o a veces ya viene pegado, ¿sí? Entonces, en caso de que viniese ya pegado, yo tengo que adicionar directamente el anticuerpo del paciente, el suero del paciente. Ahora, aquí viene el lío. La literatura, la placa que dice el anticuerpo del paciente tiene que diluir 1 en 20, que diluir 1 en 16, 1 en 40. ¿Por qué? Para evitar ese fenómeno de prozona. Entonces, eso ya viene estandarizado en los kits y te da una relación. Cuando nosotros trabajamos en el IDIBET, por ejemplo, hemos hecho varias de estas pruebas laboratorios de referencia. Ahora debe ser como voy al IDIBET porque incluso mis compañeros ya trabajan en otros, son muchos cambios entonces cuando nosotros trabajábamos allá, dábamos estos anticuerpos y hacíamos, entonces, hacer una dilución, pero saber interpretar cuál va a ser tu fabricación para poder reportar el resultado al paciente. Entonces, esos criterios hay que tomarlos en cuenta para la hora del... hemos tenido algunos problemas en esas interpretaciones, porque a veces siempre contratan un consultor y el consultor que viene a darnos los cursos de actualización es de la OIE, viene ¿no? Entonces algunos decían, no, esa dilución no es correcta, que yo interpreto de esta manera, interpreto de la otra manera, entonces se tiene discusiones de mesas redondas, porque a veces se aprende más del error, ¿verdad? Ah, claro, me he equivocado. En reuniones, nosotros determinamos títulos en nuestro medio, esto también es otro dato, porque por ejemplo me acuerdo el diagnóstico de Brucela, si te sale 25% ya es positivo. Pero en un trabajo realizado en nuestro medio, que se ha realizado en Santa Cruz, en la Gabriel René Moreno, han demostrado que es hasta el 30%. Recién se puede considerar positivo, porque hay vacas que de 25 a 30 no tienen signos, síntomas, nunca han abortado, las vaquitas han nacido con el tamaño exacto, no han nacido débiles, no se les puede considerar positivo. Entonces se ha hecho otro estudio por este laboratorio del IDIBET, el nombre, no me acuerdo, porque el IDIBET ha cambiado su nombre, porque ya no trabajan solamente con otras, también trabajan con la parte de alimentos.
alimentos, porque no se olviden que ustedes son productores de la materia prima. Entonces ahí ya entra alimento, las diferentes enfermedades, etcétera, pues ya ha cambiado de nombre. Los títulos depende del lugar que está. Entonces siempre cuando un kit al laboratorio, prueban el kit, dice, y luego probamos con nuestros verdaderos positivos negativos. Entonces, nosotros como UMSA, eso es lo que tenemos que hacer. Los kits que están entrando a Bolivia, para que los otros laboratorios, haciendo estos diagnósticos erróneos, y no digan que es positivo, en realidad es negativo. Y eso se llaman laboratorios de control de calidad de los kits. La OIE tiene todo un departamento de asesoramiento para eso. Y nuestro interés como laboratorio, ese tiene que ser. No estar haciendo hemogramas, examen general de orina de un felito, de un gatito. Para eso ya hay laboratorios. Nosotros lo que tenemos que hacer es estandarizar, porque esto se tiene que estandarizar. El kit viene con un valor declarado, tú tienes que estandarizar in situ qué dilución de anticuerpo vas a colocar. ¿Vas a hacer dilución del suero del paciente, como dice el kit 1 en 20, o se tendrá que hacer más diluciones? Ese es nuestro trabajo, ese es el mandato que debería darnos la población a la universidad. ¿Ok? Entonces, este anticuerpo del paciente, cualquier enfermedad, puede ser salmonela, puede ser un hongo, puede ser un virus, pero este anticuerpo se ha fabricado en respuesta a un microorganismo extraño. Entonces, el antígeno ya viene pegado, el anticuerpo, ¿no? Entonces aquí ven, se han reconocido el parátope y el epítope del anticuerpo y el antígeno. Pegado el anticuerpo, yo tengo que esta reacción, porque esta reacción es incolora. Entonces, ahora la voy a detectar si son dos moléculas tan pequeñas que visiblemente a simple vista yo no voy a poder ver. Entonces, para eso se coloca un conjugado, y ese conjugado es el paciente que viene con una enzima pegada, ¿sí? Una enzima pegada. Entonces, si el anticuerpo está pegado y encima se va a pegar al anticuerpo. Entonces, aquí ya tenemos tres estructuras. El que venía ya pegado, una enfermedad, el anticuerpo del paciente contra esa enfermedad y el anticuerpo con una enzima que es el conjugado. Al final de la reacción se lo coloca un sustrato y ese sustrato va a utilizar esta enzima. ¿Ya han llevado enzimas en microbiología, señorita Carranza? Sí, doctora. En enzimas ustedes han visto que la enzima siempre va a usar un sustrato para convertirlo en un producto, ¿sí? Ustedes han debido ver la clasificación de las enzimas, oxidasas, isomerasas, las transaminasas, ya han debido ver todas esas enzimas. Entonces, esta enzima va a tener la capacidad de utilizar este sustrato que le vamos a dar y va en un producto, y ese producto va a tener un sustrato cromogéneo. Entonces, si esto da una reacción de color, el equipo va a detectar. Entonces va a decir, a mayor cantidad de color, cantidad de anticuerpos del paciente. Y esto va a ser una reacción positiva. Al revés, cuando digamos, viene el antígeno pegado en el soporte, en el pocillo del lector del líquido, resulta que no hay anticuerpo del paciente, ¿ven? No hay anticuerpo del paciente. Entonces yo voy a lavar, porque ustedes ven aquí dice siempre lavado, lavado, lavado. Voy a lavar, voy a voltear el tubo. Yo generalmente lavo manual para hacer estos lavados. Nosotros hacemos las pruebas, Lisa, ¿está lavando bien o no? Eso se hace controles también en el laboratorio. Generalmente lavo en forma manual, quedar, o sea, eso se estandariza en el laboratorio, ¿sí?
Entonces, estos se van a pegar ambos, o sea, aquí no hay nada, y si hubiese algunos anticuerpos extras que no son el anticuerpo de la enfermedad, van a ser lavados. Colocar el conjugado con la enzima y este no va a poder pegarse a nadie. Vuelvo a lavar y voy a eliminar también este enzima que agarra el producto, el sustrato y lo convierte en producto y se vuelve de color. Entonces, como no hay, esto va a ser lavado y va a ser y al final va a quedar solamente el antígeno. Yo a toditos, ya sea positivo o negativo, coloco este sustrato cromógeno, pero este sustrato no va a haber una enzima que haga una reacción y lo convierta en color y esto se va a quedar incoloro. ¿Sí? Al colocarse incoloro, esto va a ser negativo y al colocarse en color, esto va a ser. Ahora, hay una forma de agitar esto. Hay agitadores. El laboratorio es una belleza, hay herramientas para todo. Hay agitadores. Y se mezcla y va a dar color. Chicos, ¿está claro? Ok. El silencio otorga. Entonces aquí podemos ver diferentes grados de color. Esto es mucho más oscuro, esto es mucho más claro, esto es mucho más claro, pero hay algunos que son incoloros. Entonces, esta capacidad, yo no voy a decir, esto está más coloreado, entonces tiene más. ¿Cuánto más? Entonces, por eso es que se mete a un equipo y ese equipo te va a leer en absorbancias y por un factor que se va a multiplicar, te va a dar la concentración de anticuerpos contra esa enfermedad. Y esa concentración, si yo lo mido, multiplico por 100, entonces me dará en porcentaje. Este está 20%. A 20% no es presencia de la enfermedad. 30% sí. Entonces, ese porcentaje se va a utilizar. ¿Ya? Y hay diferentes tipos de ELISA. Aquí vamos a quedar. Hay un ELISA indirecto, o sea, por competición. Hay un por captura. Esto lo vamos a explicar en laboratorio. Y aquí es la misma que se va a usar. Fíjense que dice que en salmonella, en Bruselas, por ejemplo, en Bolivia, 30%. Y a nivel internacional se usa el 30%. Ese dato es en el que nosotros tenemos que investigar. Hay otro de equipo que esto es polarización de fluorescencia. Da vuelta el rotor es negativo, si no da vuelta es positivo y eso es otro tipo de fundamentos. Esto ya va a entrar equipos, hay para medir un solo tubo o también para medir varios, que es una placa parecida a la de poliestireno de ELISA. PCR es la reacción de la cadena polimerasa que ya hemos hecho el curso el semestre pasado, porque ustedes han hecho, al estar en primer semestre, han participado del curso. ¿Hay alguna consulta, chicos? ¿Todo ha quedado claro o recién están despertando? Mira que hemos pasado 2 horas. Todo lo que hemos hablado, ustedes ya leyendo las diapositivas, pueden consultar en internet, en la OIE también hay plataformas donde te explican, el que saca documentos sobre este tipo de pruebas es el SENASA, porque el SENASA de Argentina es un brazo ejecutor de la OIE, también pueden utilizar eso, todo lo que ustedes quieran. La base va a estar en esta presentación. Les he dado solamente pruebas básicas, hay pruebas mucho más complejas, ¿sí? Entonces, la idea de nosotros era ir a Cayutaca, que ahí está montado toda la prueba de ELISA, para hacer pruebas. Estoy viendo que el tiempo no nos va a alcanzar, porque pasamos una clase sí, una clase no. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tal vez podemos sector de ELISA para hacer saber cuánto nos cuesta el reactivo, prueba en nuestro, ya he solicitado la dirección
compren un lector de Lisa para las prácticas de... Entonces ellos, como ahora la UMSA económicamente no está bien, entonces hasta ahora no han respondido, ya es un año, esperemos que al año sí, pero como va a haber elecciones, entonces ahí podríamos un poquito ajustar y pedir, necesitamos, ¿ya? ¿Alguna consulta, chicos? Vamos a quedar en esto. Nos vemos el día jueves. No se olviden su jeringa, su ligadura, su algodón, su alcoholcito para hacer la asepsia. ¿Qué más necesitamos? El vídeo, si alguien voluntariamente quiere traerlo al laboratorio. Luego, ¿qué más nos necesitamos? Ya, necesitamos aplicadores. Los aplicadores no se tienen, entonces lo que podemos comprar es, conocen los mondadientes de palito, ¿no ven? Que hay, creo que el paquetito vale 10 pesitos, 5 pesitos. O pueden traer entre 5 personas un paquetito de un mondadiente. Entonces organícense, pero tiene que haber mondadiente, porque necesitamos para mezclar mezcladores que se llaman aplicadores en laboratorio. Ustedes traerían sus mondadientes y con eso van a mezclar. Y estos se desechan a la vez, ¿ya? En eso quedamos, chicos. Por favor, señorita Carranza, ponga el mondadiente. Un momento los envío. La señorita Quise ha dado la lista de los bautizados, porque ella indica de que hay personas que se han inscrito del bautizo, no estaban. Ella me dijo, yo todavía han dicho que van a entregar el certificado de bautizo. Entonces, yo voy a pedir la conciencia de ustedes, y entre ustedes también se conocen. Bien, por favor, al auxiliar, quienes se han bautizado, ¿sí? Envíen en este momento al auxiliar ya sido bautizados. Esa lista la vamos a publicar. Doctora, esta persona, mentira, ha pagado y no estaba el día, porque ustedes se conocen, ¿verdad? La señorita Alejo, que es la representante de los antiguos, entonces de eso yo tengo, incluso me han enviado quienes participan, quienes no han participado. Entonces a los que no se han bautizado, enviado en otras actividades 50%, pero a los que se han bautizado se les ha dado el 100% en una nota, ¿sí? Por ejemplo, yo la he visto a la señorita Carranza, porque yo era su madrina, entonces yo ya le he puesto 100 porque yo estaba ahí, ¿verdad? Pero a la señorita Grock también la he visto, pero la distingo a ella, al señor Magne también, pero al resto me equivocaría, me olvidaría, entonces auxiliar, porque si no, esta nota, yo voy a publicar ahorita cómo está, he puesto de algunos que conozco, que ya tienen sus 5 extra, pero algunos, para que no haya errores, manden en este momento allá, ¿ok? Me va a enviar ya, lo voy a publicar, entonces se coloca ahí, ¿ya? No hay, muy bien, eso sería todo, chicos, que les vaya muy bien. Chao, chao. En este momento los voy a publicar. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias.